Vamos con información de último minuto porque la Corte Suprema finalmente acogió la solicitud de la Superintendencia de Salud para ampliar el plazo de 6 meses para el cumplimiento del fallo sobre el alza de planes de las ISAPRES. Camila Torres ya nos amplía más esta información. Camila, buenas tardes. Hola, Camila. Hola muchachos, ¿qué tal? Ministra, ¿qué tal? Estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Si puede repetir nuevamente si aceptaron o no la ampliación de la petición de este plazo que hizo el gobierno. Si nos puede contar también los factores y las razones de esto. Efectivamente, se ha otorgado un nuevo plazo de 6 meses para que se cumpla con este fallo a solicitud de la Superintendencia de Salud, y ese plazo correrá desde el vencimiento del plazo original, o sea, desde el 31 de mayo, 6 meses. Y las razones que se han tenido a la vista para este efecto tienen que ver con la consideración de que lo que se ha ordenado en el fallo original, hasta la fecha no hemos tenido ninguna evidencia de cumplimiento, y en consecuencia, justamente en aras de que el fallo se cumpla por la importancia que tiene, nosotros hemos dado este nuevo plazo a efectos de que pueda completarse esta situación. Anteriormente, la demora en presentar esta solicitud de ampliación. Sabemos que hay muy poco plazo ya para que se cumpla el primer dictamen, ¿no? Fue en la recta final. La demora es un tema que tiene que ver con la autoridad sectorial, no es competencia nuestra. La solicitud se hizo dentro de la vigencia del primer plazo, luego era una solicitud válida que nosotros resolvimos en su mérito y que acogimos. Ministra, también preguntarle, porque hay críticas de la Asociación de ISAPRES respecto a este fallo de la Corte Suprema y también de parlamentarios de oposición que dicen que el fallo en realidad no se puede aplicar, que no estaría del todo correcto. No sé si pueden responder a esas críticas. Nosotros no debatimos nunca sobre lo buenos o malos de nuestros fallos, porque no nos corresponde. El fallo está suficientemente justificado. Decía hace unos minutos que este fallo tiene por antecedente otro del Tribunal Constitucional de hace 13 años atrás sobre la tabla de factores, y en consecuencia las razones y los fundamentos están ya dados en ese fallo, y nosotros no vamos a debatir porque cada uno es dueño de opinar lo que le parezca, pero los fallos se cumplen. Ministra, ¿hay alguna posibilidad de que se pudiera pedir otro plazo, ampliación, si es que nuevamente los 6 meses quizás no son suficientes para poder determinar una estrategia? No nos pronunciamos sobre solicitudes eventuales y futuras, ¿no? Solo sobre esta que se ha hecho, que se respondió a la brevedad, como lo hemos hecho en veces anteriores, justamente para no entorpecer el proceso. Ministra, también el gobierno ha dicho que los fallos de la Corte Suprema acá en Chile se cumplen. ¿Cuál es quizás, no sé, el mensaje a la ciudadanía respecto a esto? Porque sabemos que es un tema que ha generado debate, también preocupa mucho a los afiliados. ¿Qué le pueden decir a la gente que todavía sigue en la incertidumbre porque no se ha cumplido este fallo de la Corte Suprema y además se van a sumar 6 meses más? En primer término, es absolutamente efectivo. Un Estado de Derecho, entre otras cosas, se caracteriza justamente porque los fallos de los tribunales se cumplen. Hay fallos que se pueden cumplir con cierta facilidad, hay fallos que tienen mayores dificultades de cumplimiento porque involucran muchos pasos, cálculos y una serie de exámenes que, por supuesto, este fallo es del caso porque es un ajuste de muchos planes y es la determinación de una devolución que tiene su complejidad. Luego, el tiempo que esto se está tomando tiene que ver con el modo que se aborda por las respectivas autoridades, y si las autoridades han estimado que necesitan más tiempo, nosotros se los hemos dado, pero que en ese sentido haya la tranquilidad que el Poder Judicial vela y se preocupa porque sus fallos se cumplan. Si es necesario más plazo y es pertinente darlo, se da, y en ningún caso y bajo ninguna circunstancia este fallo ha tenido ninguna otra intención más que se cumpla efectivamente con lo que en su momento se consideró que eran tablas de factores que no se avenían con la Constitución, y en consecuencia corresponde ahora hacer ajustes y determinar si hay pagos excesivos, ¿no es cierto?, hechos en un determinado periodo de tiempo. Esto no tiene ninguna connotación sobre la industria de las ISAPRES, sobre la existencia, sobre los equilibrios, sobre la salud pública versus salud privada, sino que busca efectivamente lo que aquí se ha dicho. Y en consecuencia el público tiene que tener la tranquilidad que eso es lo que está hoy discutiéndose. Cualquier otra materia está fuera de nuestro fallo y nosotros no somos parte de esa discusión. Esas son las palabras entonces de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto a esta ampliación de la solicitud del gobierno de 6 meses más para que se aplique la ley corta, muchachos. Sí, muchas gracias, Camila. Para los que se están sumando recién a la sintonía, es una información de último minuto. Habíamos dicho que la Corte Suprema se iba a pronunciar. Agradecemos, por supuesto, a la ministra. Y finalmente se acoge la solicitud de la Superintendencia de Salud para ampliar este plazo de 6 meses para el cumplimiento del fallo sobre el alza de los planes en la ISAPRE. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes.
Bueno, y vamos con el tema que se ha tomado en la agenda, ¿no? Que es la presentación de la ley corta que busca dar cumplimiento al fallo que en 2022 la Corte Suprema había emitido respecto a los contratos de las ISAPRES. Hubo reacciones por parte de las aseguradoras que hablaron aquí de un engaño del gobierno y hoy día ya hubo reacciones por parte de la moneda. Vamos a ver qué fue lo que respondieron y para eso tomamos contacto con Daniel Tirs. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Se esperaba que el tema de la jornada fuera el Consejo de Gabinete citado a las 8:30 de la mañana aquí en el Palacio de Gobierno. Todos los ministros reunidos con el presidente de la República y la jefa de gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá, encabezando este llamado a la unidad que se ha hecho en la última semana en línea con los resultados obtenidos en la última elección de consejeros y consejeras constitucionales, que dejó un amargo resultado para el oficialismo con una de sus listas. Recordemos que se dividió en dos listas, una de ellas sin representantes en el Consejo Constitucional. Pero finalmente el tema que se ha tomado la jornada, ustedes lo decían, ha sido esta presentación de la ley corta para poder efectuar el fallo de la Corte Suprema, cumplir con ello respecto a las ISAPRES. Una situación que ha sido tema durante la semana en base a el fallo que ordena a las ISAPRES devolver estos cobros generados en exceso desde abril de 2020 por no haber cumplido con la tabla, por no haber declarado inconstitucional previamente el Tribunal Constitucional la tabla de factores. Es en este contexto que el gremio de las ISAPRES planteó que esta ley corta era un engaño y que finalmente no se podría concretar, no tendría factibilidad alguna. Es aquello lo que contestan esta semana y esta jornada, los ministros de Vocería General de Gobierno y también el ministro de Justicia. Y estuvo en ese punto de prensa también posterior al Consejo de Gabinete de esta jornada la ministra de Salud para abordar estas críticas. Los invito a que revisemos las declaraciones del presidente de la Asociación de ISAPRES y también la respuesta de las ministras Vallejo y también la ministra de Salud, Aguilera, respecto a esta situación. La propuesta no protege a los usuarios del sistema de salud, ni menos a los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones absurdas, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con las coberturas, dejando a casi 3 millones de personas en la indefensión. Bueno, nos parece en primer lugar una desfachatez, ¿no? Las ISAPRES no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de la ISAPRES, la verdad es que hubiéramos mandatado al cumplimiento inmediato del fallo, la aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso. No hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, para, en primer lugar, cumplir con el fallo de la Corte Suprema, en segundo lugar, para no habilitar espacios a salvatajes con las cotizaciones, con los impuestos de las personas de nuestro país, con los ciudadanos y ciudadanas, o un perdonazo que al final del día va a afectar a los mismos usuarios de la ISAPRES, porque un perdonazo significaría que no se les devuelva aquellos cobros abusivos, inapropiados, que la misma Corte Suprema detectó que se estaban haciendo. Esto no es un plano donde ellos son víctimas y nosotros victimarios. Aquí hay una situación que la Corte Suprema ha considerado que es injusta, que han habido cobros indebidos y nos ha mandatado a través del Superintendente de Salud a dar cumplimiento a una sentencia en la que pide que se acabe con los cobros indebidos con la aplicación de la tabla de factores en forma universal y que se devuelvan esos cobros que han ocurrido desde abril del 2020 hacia la fecha. No es que nosotros estemos aquí haciendo un engaño, estamos tratando de una forma gradual y responsable de dar cumplimiento a una sentencia que reconocemos que es compleja, por eso nos hemos demorado un tiempo en conversar con todas las partes y tratar de llegar a una fórmula que separe en el tiempo los efectos financieros de la sentencia. Una desfachatez, dijo la ministra Camila Vallejo, vocera de Gobierno, lo planteado por el gremio de las ISAPRES cuando decíamos, hablaban de un engaño y de que no tendría factibilidad alguna esta ley corta presentada por el Gobierno, que debe, por supuesto, discutirse en el Congreso. Planteaban que promete rebajas de precio y devoluciones falaces que jamás llegarían a concretarse, y es en línea con eso entonces que responden también los ministros. El ministro Elizalde ayer planteaba que eran declaraciones ofensivas e infundadas, y esta jornada entonces
entonces los ministros también salen a responder respecto a esta materia. Quien también abordó el tema fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, dando cuenta de finalmente por qué se llega a esta situación y respondiendo también a lo planteado por las ISAPRES. Revisemos sus declaraciones. Se ha debatido harto sobre el programa de gobierno, Venimos a manifestar nuestra preocupación de que el gobierno está cumpliendo el sueño de estatizar la salud en Chile. Es un fallo que tiene complejidades, de hecho el solo hecho de que este fallo requiera una ley para ser interpretado habla de las deficiencias mismas del fallo. Y esto va a tener consecuencias. Y acá no queremos ser alarmistas y queremos sí poner una luz, si se quiere, de esperanza para que en las próximas semanas un proyecto de ley corta de ISAPRES, todavía un proyecto, que lo podamos mejorar en el Parlamento, que podamos dotarlo de más racionalidad y entregarle un equilibrio financiero, no para salvarle el bolsillo a la ISAPRES, sino que para que millones de chilenos que se atienden en nuestro sistema de salud, tanto el público como el privado, encuentren mayor certeza respecto a lo que van a ser sus prestaciones en el futuro. Aquí no hay ni habrá espacios ni a salvatajes ni a perdonazos. Lamentablemente lo que está pidiendo la Asociación de ISAPRES y la UDI el día de hoy es que el gobierno no acate un fallo de otro poder independiente del Estado, que es la Corte Suprema, y en segundo lugar que el no cumplimiento de ese fallo implique un tipo de perdonazo o salvataje. El salvataje es que la crisis que ha generado la ISAPRES la paguen los impuestos de los chilenos y chilenas, no al lugar. Y en segundo lugar, un perdonazo significaría que a los usuarios de la ISAPRES no se les responda respecto a años de cobros indebidos o abusivos en torno a sus planes. Pero además queremos señalar que para evitar eso el gobierno lo que ha establecido es un proyecto de ley corta, justamente para darles el plazo que se requiera a la ISAPRES en poder presentar un plan de cumplimiento y pago de acuerdo a sus propias realidades. La sentencia de la Corte Suprema, a requerimiento de las propias ISAPRES, en los alegatos que se reformularon en estos casos, dio una solución permanente. Otra cosa distinta es que se quiera omitir por parte de las ISAPRES la forma y modo en que han gestionado sus estrategias judiciales en aproximadamente la última década, desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores. No hay lugar, ni habrá, lugar a perdonazos ni salvatajes, dijeron desde el gobierno, respondiendo, ¿verdad?, a esta declaración del gremio de las ISAPRES, endureciendo también el tono hoy día, hablando de desfachatez respecto a lo que han planteado las ISAPRES en torno a la ley corta presentada por el gobierno para poder acatar este fallo. Lo han dicho también desde el Ejecutivo, se trata de un fallo de otro poder del Estado y que lo que buscan es darle cumplimiento y, por supuesto, también preocuparse de la situación de los distintos usuarios de ISAPRES. Y por eso entonces lo que plantean no tiene que ver, dicen, con un salvataje, sino con poder dar una solución para poder pagar precisamente esos cobros indebidos, restituirlos por parte de las ISAPRES y poder llevarlo a cabo en un periodo un poco más largo para que puedan finalmente concretarlo sin generar un colapso del sistema. Tenemos también declaraciones del ex superintendente de Salud respecto a la materia. Veamos qué fue lo que planteó. Claro que genera una situación compleja, le encarga a la Superintendencia de Salud el hecho de fijar las normas, procedimientos, y ahí comienza un trabajo de parte del regulador, de parte del gobierno, que la verdad que quienes estamos en esto esperábamos que fuese un poco más en detalle y que en verdad apunte a dar estabilidad a este sistema de salud, pero claramente el proyecto de ley no resuelve esa situación, el proyecto de ley no contiene un detalle en el mecanismo de devolución, sino que simplemente trata aspectos generales. El tema entonces que se ha tomado la agenda esta jornada en medio de este fallo de la Corte Suprema que debe ser cumplido, dicen, desde el gobierno, y por eso entonces están buscando los distintos caminos. Desde la oposición también plantean la importancia de mejorar esta ley, con la cual por supuesto han planteado no estar de acuerdo en el Congreso. Algunos de los caminos que se han buscado seguir en medio de, como decíamos, este Consejo de Gabinete que se citó a las 8:30 de la mañana, que ya concluyó y que dentro de los lineamientos principales tuvo parte de lo que también
también hemos escuchado durante la semana un llamado a la unidad, a dejar detrás ya ese planteamiento de la alianza de gobierno con dos almas, que es parte de lo que se ha planteado como el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, sino actuar como una alianza en forma unitaria para poder sacar adelante las grandes reformas del gobierno. Lo que han dicho es no moderar ni tampoco profundizar el programa de gobierno, sino simplemente llevarlo a cabo, concretarlo. Ese ha sido el llamado en las últimas jornadas, así lo vimos también en el Palacio de Cerro Castillo aquí el día miércoles en Valparaíso. Bueno, también en esta oportunidad el llamado apunta a aquello, a la unidad y a poder concretar finalmente el programa de gobierno. Parte de los temas que se trataron hoy en el Palacio de la Moneda, y para complementar lo que tú decías, Dani, sobre la ley corta de ISAPRES, se espera que dentro de algunos minutos hablen desde la Corte Suprema. Debiera haber una vocería para referirse precisamente a ese tema.